Una narración es, en esencia, una historia que consta de presentación, nudo y desenlace, y nos cuenta unos hechos o acciones realizados o experimentados como mínimo por un actor o personaje. Podemos definir entonces la narrativa como un género literario, oral o escrito, es decir, una narración, presente en todas las culturas y con variaciones audiovisuales distinguidas entre sí por las características del medio en el que se cuenta, como puede ser el cine, la radionovela, el cómic o el propio videojuego. Este género recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador. Estos hechos sucederían a uno o más personajes que son los que realizan las acciones. Antes de poder continuar, es muy importante que entendamos un hecho muy importante. Todos los elementos de narrativa en un videojuego se pueden distinguir de los de otros medios en que se ponen al servicio del elemento distinguido de este, el jugador. El jugador es un elemento tan importante en el planteamiento de lo que el videojuego quiere contar que de hecho se pueden establecer tres tipos distintos de narrativa en base a su implicación en dar forma a su narración. Tenemos la narrativa embebida, que sería aquella en que el jugador simplemente consume como espectador. En esta categoría tendríamos principalmente las cinemáticas, especialmente las del inicio del juego, diálogos sin interacción y otras formas de exposición. Su forma es simple: observas y la trama pasa a tu alrededor. La segunda forma es la que denominamos narrativa emergente. Esta forma de narrativa se basa en que, a pesar de que viene ofrecida por el juego, requiere del esfuerzo o interacción del jugador para plantearse e incorporarse a la narración. Ejemplos de esta forma de narrativa serían los diálogos con elección, los objetos que proporcionan información sobre el contexto de la trama, las animaciones de victoria o los sonidos de dolor de un personaje a punto de perder sus puntos de vida. En esta categoría, y siendo prácticamente la línea límite entre la narrativa emergente y la narrativa embebida, estarían las cinemáticas con Quick Time Events. La última de estas formas es la retronarrativa. Esta es básicamente la particularidad con la que el jugador da forma para sí a la historia, y lo que este punto de vista altera su reacción a la narración del juego y por tanto altera tanto su comportamiento como otros de los elementos narrativos del juego que dependen de sus acciones. Vista de forma lejana, parece un concepto abstracto y vaporoso, pero dista mucho de serlo. Si tú que me escuchas has jugado a videojuegos, es muy posible que tengas una anécdota en la que malinterpretaste un diálogo y te negaste a hablar con un personaje. Dejaste de usar un arma de tu personaje porque pensaste que el juego te lo prohibía. O como yo, te guardaste un arma familiar hasta el final de un RPG solo para vengar a tus seres queridos con la espada de tu familia. Aun teniendo en cuenta que todo videojuego cuenta con al menos dos de estas formas de narrativa, es factible decir que no todo videojuego se puede considerar una obra narrativa, aunque este es un debate teórico bastante acalorado que está teniendo conclusiones muy diferentes entre autores y quizá acabe cambiando nuestra forma de definir el videojuego. Eso nos da otra forma de clasificarlos. Por un lado, tenemos aquellos cuya historia estructurada de forma clásica, es decir, introducción, nudo y desenlace, con la mayoría de elementos clásicos de una obra narrativa, como vamos a explicar más adelante, a los que podemos considerar como juegos argumentales. Entre estos, tenemos clásicos juegos del género RPG como las sagas Baldur's Gate, Diablo o el más reciente Divinity Original Sin, que presentan una estructura en capítulos o actos como lo haría un libro o una película clásica. También otros, como Sam & Max o Life is Strange, han adoptado la estructura de temporadas y episodios como si de una serie se tratase, incluyendo cinemáticas que resumen el capítulo anterior, o juegos como Call of Duty o Detroit Become Human, que estructuran su trama como si se tratase de películas interactivas. Por otro lado, los videojuegos no argumentales carecen de una estructura narrativa definida como tal, y de muchos de los elementos que veremos más adelante. Sin embargo, sí se puede considerar que ofrecen elementos narrativos y retronarrativos en una mayor o menor medida. La forma de narrar de este tipo de videojuegos, como Tetris, es a través de sus mecánicas, donde en Tetris la pieza aparece, baja y debemos cambiarla de posición, y encajando o no, la pantalla se saturaría o eliminaría una línea como desenlace de esta línea completa de acción.
Otros ejemplos similares como Arkanoid o Jeweled poseen esta forma simple de narración y a nivel teórico son comparadas con formas de cine poético abstracto debido a que las propias mecánicas comunican una serie de relaciones de hechos no necesariamente lógicas que buscan provocar una cierta emoción, por ejemplo, satisfacción, al vaciar simultáneamente varias líneas de piezas. En este tipo de juegos, el jugador entiende de forma implícita, por el lenguaje propio del videojuego, qué supone una derrota o una victoria, y en muchos casos como Space Invaders existe alguna premisa argumental, sirve para justificar las mecánicas y el contexto del juego, más que para dar forma a una trama estructurada. En muchos de estos tipos de juegos, la retronarratividad es una gran parte de la narración, y si bien en juegos tan abstractos como Arkanoid o Tetris, su importancia es compleja de visualizar, nadie puede dudar de la misma en títulos como Minecraft o The Sims, que más que explicar una historia como tal, ofrecen herramientas con una cierta connotación narrativa para que los jugadores lleven el peso cuasi completo de la narración. La mayoría de los videojuegos que pretenden narrar una historia cuentan con una serie de elementos que se pueden encontrar en cualquier obra narrativa. Si bien su lenguaje audiovisual, estructura y detalle tienen raíces en otros medios, el videojuego posee un factor principal que lo diferencia y del que ya hemos hablado, el jugador. Básicamente un espectador que es a la vez personaje y fuerza activa, además es consciente de su capacidad de influir en una trama. Si bien los elementos de los que hablaremos son increíblemente antiguos, el videojuego por imitación o de forma intuitiva los ha ido incorporando y la orientación lógica del medio hacia el jugador les ha dado formas y funciones particulares y únicas de este medio. Por un lado tendríamos los personajes, personas reales o ficticias que realizan las acciones y por tanto dan forma a la trama. Entre estos tendríamos al protagonista, que sería el personaje sobre el que suele centrarse la narración y que normalmente la acompaña de principio a fin. Este tipo de personajes es el que el jugador tiende a controlar durante la mayoría de porciones activas del juego, permitiendo a este, en muchos casos, alterar enormemente el desenlace de la historia y de forma colateral las acciones de otros personajes. Esta relación, como vehículo del jugador, ha producido la aparición de los denominados personajes avatar, un tipo de protagonista que puede ser definido por el jugador casi en su totalidad, personalidad, aspecto físico, etc. Y por tanto, está prácticamente carente de elementos propios. Tenemos también al antagonista. Este tipo de personaje suele ser un importante recurso de trama y suele ser un personaje que se muestra opuesto al protagonista, generando los desequilibrios que lo impulsan a la acción y también, como en ciertos subgéneros, pudiendo ser una fuerza totalmente despersonalizada. En este medio, el antagonista, además, suele tener un papel jugable, siendo el personaje responsable de los obstáculos que el jugador debe superar y convirtiéndose, casi siempre, él mismo en el reto final para completar la historia. El último tipo de personajes serían los secundarios dinámicos o estáticos. Estos son personajes de importancia menor que el protagonista encuentra durante la historia, y que se distinguen por tener cierta importancia en la historia y ser alterados por ella, en caso de los personajes dinámicos, o teniendo apariciones de poca monta básicamente, como apoyando la trama o la ambientación, en el caso de los estáticos. Estos dos tipos supondrían el grueso de personajes conocidos como NPCs, Non-Player Characters, cumpliendo diferentes roles según el tipo de juego, compañeros parcialmente jugables, enemigos genéricos, etc. Estos suelen ser especialmente susceptibles a la acción del jugador, pudiendo cambiar su actitud hacia este o alterando de forma radical sus propias acciones en el transcurso de la narración. El siguiente elemento narrativo sería la trama. Este se puede resumir como el conjunto de hechos que forma parte de la historia narrada, pudiendo en el videojuego ser explicadas a través de diálogos, texto o elementos visuales en pantalla. Si bien el videojuego cumple con ciertas convenciones de la narrativa, como la posibilidad de ordenar los hechos de forma lineal en el tiempo, dando saltos temporales en el mismo, o sin ningún tipo de lógica lineal, sí que es cierto, sin embargo, que en diferentes títulos, como podrían ser Minecraft, juegos de gestión como SimCity o incluso una gran cantidad de RPGs, la distinción entre presentación, nudo y desenlace pueden venir muy marcadas por la subjetividad del propio jugador o sus elecciones, y las características de su partida, alteradas en cuanto a tono, desarrollo y conclusiones en caso de juegos que ofrecen tramas con importantes bifurcaciones en la historia, y con gran énfasis en el diálogo alterable por las decisiones del jugador.
Otro elemento único de la trama en un videojuego es que para completarla es necesario habitualmente el esfuerzo activo del jugador para que la historia se complete, lo que es conocido como narrativa ergódica, algo exclusivo de este medio. Otro elemento importante sería la ambientación, que se define como el contexto de lo narrado y por tanto del espacio, tiempo y contexto real o ficticio del momento narrativo del juego. La forma de afrontar este apartado es muy similar a la usada en el cine, usándose tanto elementos heredados como la banda sonora, la iluminación de la escena o la situación de la cámara, como elementos comunes más propios del videojuego, como el modelado 3D o la texturización. Cuando hablamos del tema en una narración, hacemos referencia a aquello que se pretende transmitir con la obra. Este apartado solo se distingue de otros medios porque en ciertos casos permite explorar temas sorprendentemente intimistas, debido a la capacidad del videojuego de poner al jugador en una primera persona interactiva. El estilo, que se podría definir como el estilo artístico dependiente de cada medio, en el caso de los videojuegos, se estaría concretado por factores de carácter tanto estético como jugable, decisiones como si el juego es en 2 o 3D, cuál es la banda sonora del juego o cuáles son sus mecánicas. El narrador es, en esencia, el elemento que presenta a los personajes y la trama. En un contexto más literario, esto vendría a significar básicamente el punto de vista de la narración, primera, segunda o tercera persona. En el videojuego, este viene representado por la cámara, que puede ser en primera o en tercera persona. Entre los muchos aspectos que ayudan a definir el estilo y ambientación de un videojuego, queremos hacer especial hincapié en uno de los que nos parece más importantes. Este sería el apartado sonoro de un videojuego y lo que éste puede llegar a contar y aportar a la trama. Antiguamente el sonido se trataba de forma secundaria en la producción de un juego, invirtiendo más dinero en el desarrollo gráfico y programación de este, y su peso narrativo era prácticamente anecdótico. Eso también se debía a las limitaciones de las tarjetas de sonido de las consolas. A medida que las videoconsolas iban evolucionando, los nuevos procesadores permitían una música de mejor calidad, y se logró implementar de manera más operativa, para que la experiencia de juego fuera mejor y pudiese generar el tono adecuado a lo que se pretendía contar. Hoy en día, en los videojuegos, suele utilizarse la música y el sonido para complementar situaciones o crear ambiente, enfatizar en las emociones que quiere transmitir una escena, dar pistas sobre lo que hay que hacer, etc. Sin embargo, en ocasiones la música pasa a tener un lugar más destacado en el lenguaje narrativo, o se convierte en una mecánica más que refuerza el mensaje. Hay juegos donde la música de fondo cambia según las acciones que esté realizando el jugador. También la ausencia de música es un elemento narrativo destacable, dado que crea tensión en el jugador y lo fuerza a prestar atención a elementos que normalmente pasaríamos por alto. Por ejemplo, en situaciones de calma, cuando está a punto de pasar un acontecimiento o cuando un enemigo aparece de golpe.